Entonces, vamos a ver acá. Cuando un vector está inclinado, es decir, por ejemplo, yo tengo un vector f que tiene cierta inclinación, yo puedo suscribir ese vector a un plano cartesiano, ¿verdad? Es decir, coloco en el origen del vector, dibujo un plano cartesiano y ya queda suscrito a ese plano cartesiano. Este plano XY me puede definir cuáles son las componentes en X y en Y del vector, es decir, un vector se puede descomponer en una componente en X, que es básicamente la proyección de ese vector, la proyección de ese vector sobre el eje X, esa sería la componente fx, y yo puedo tener la componente en Y de ese vector, que es la proyección del mismo vector sobre el eje Y, ¿sí? Ese sería fy. Entonces, bueno, esas son las dos componentes. Dos componentes en X y en Y me determinan un vector. Yo cuando hablo de un vector puedo hablar del vector f o puedo hablar del vector fy y fx y estoy hablando de lo mismo. Es decir, tener las componentes vectoriales o tener el vector es tener la misma cosa. Si usted tiene las dos componentes puede tener el vector. Si usted tiene el vector puede hallar las dos componentes. ¿Cómo se hace eso? Recordando un poquito la trigonometría, ¿sí? Entonces, la trigonometría nos enseña que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo θ, este elemento que está acá, este cateto que está acá, se denomina cateto opuesto. Y este cateto que está acá se denomina cateto adyacente, ¿sí? Muy bien, si tenemos eso, la definición del seno en un triángulo, podemos definir el seno de θ como, bueno, obviamente esta de acá es la hipotenusa, ¿vale? Entonces, el seno por definición es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno, por definición, coseno de θ, por definición, es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo tengo un triángulo que tiene 3 de altura, 4 de base y una hipotenusa de 5, el seno de θ en este caso sería 3 dividido entre 5, ¿sí? Opuesto sobre hipotenusa, o sea 3 dividido entre 5. Ese sería el seno de ese ángulo θ. Incluso si no sé el ángulo, puedo decir que es 3/5 porque sé las longitudes, las dimensiones de los lados, de los catetos y de la hipotenusa. Obviamente en este caso el coseno sería 4/5, ¿sí? ¿Por qué? Porque el adyacente mide 4 y la hipotenusa mide 5, ¿sí? De esa manera yo podría hallar el ángulo si quiero, es decir, haría seno a la menos 1 de 3/5 y hallaría el ángulo, ¿vale? Bueno, lo interesante de esto es que yo puedo aplicar este concepto, la definición de seno y la definición de coseno, acá, porque si ustedes se fijan, aquí hay un triángulo rectángulo. Lo que se me forma acá es un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué haría las veces de hipotenusa? El vector f. Las veces de cateto adyacente las haría la componente en x, y las veces de cateto opuesto pues lo haría la componente en y, que esta distancia es esta misma, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que eso es un ángulo θ, uno podría decir lo siguiente. Vamos a ver la definición de seno. Si definimos aquí seno, pero ya no definido de manera general, sino específica para este caso, utilizando las variables de este ejercicio en particular, nos quedaría que seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. El opuesto aquí es fy y la hipotenusa es f. Listo. Yo puedo despejar eso, ¿sí? Decir, bueno, voy a despejar fy. Entonces el que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y me queda que fy es igual a f
multiplicado por el seno de teta. ¿Sí? De igual manera, yo podría con la definición del coseno venir y reemplazar acá y tendría que adyacente es fx dividido entre f. De allí podría despejar f, x sería igual a f seno de teta. ¿Sí? Entonces aquí aparecen las dos formulitas. Digamos que todo esto es simplemente introducción para llegar a estas dos fórmulas, que son las fórmulas que me ayudan a mí a convertir el vector en sus componentes o las componentes en el vector. ¿Sí? Bueno, aquí hay un error, no es seno, es coseno. Qué pena con ustedes, muchachos, escribí mal. Coseno. Entonces lo único que hay que tener en cuenta es que cuando vamos a hallar la componente en y, se hace con el seno, y cuando vamos a hallar la componente en x, se hace con el coseno. Entonces estas fórmulas son muy importantes. Ahora, cuando tenemos un ejercicio como el que planteábamos en la clase anterior, que tiene, aquí lo tengo, tiene una carga que está inclinada, lo que nosotros hicimos fue plantear sumatoria de fuerzas en y, y pudimos hallar el valor de la componente en y. Bueno, si ustedes se fijan, el vector que está inclinado tiene una componente en y y una componente en x, ¿de acuerdo? Entonces aquí se llama CG, CGY y CGX. Si yo hago sumatoria de fuerzas en y, miren que este ejercicio solamente tiene una, dos, esta está en x, esta está en x, esta está en x, y tres fuerzas en y. CGY 1200 y 900. Yo hice sumatoria de fuerzas en y, 900, 1200 CGY, y ahí obtuve el valor de CGY. Pero a mí no me están pidiendo el valor de CGY, a mí me interesa saber es el valor de CG. ¿Sí? O sea, yo tengo un vector inclinado y ya conozco el valor de la componente en y. ¿Sí? Entonces, voy a traerme ese valor de la componente en y, C, G, Y, acá es igual a 300, ¿sí? Pero yo lo que necesito hallar es CG. CG es lo que yo necesito hallar, ¿sí? Entonces, yo haciendo uso de estas fórmulas, miren, aquí está la fórmula de la componente en y. La fórmula de la componente en y diría que CGY es igual a CG por el seno de teta. Entonces voy a plantearlo así: CGY es igual a CG por el seno de teta. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que como ya conozco el valor de CGY, yo podría reemplazar y decir 300 es igual a CG, que es lo que quiero hallar, por el valor del seno de teta. Pero ¿cuánto es el seno de teta? Ah, bueno, recuerden que seno de teta es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, vengámonos acá a la geometría del triángulo para averiguar cuánto vale CGY. Estamos hablando de este ángulo, ¿sí? Este es teta. Para este teta, el opuesto es este. ¿Cuánto vale esto? Vale 3. ¿Cuánto vale esta hipotenusa? Vale 5. Y aquí la base vale 4. O sea, el adyacente vale 4. O sea que esto es lo que se llama un triángulo pitagórico, ¿no? El triángulo 3, 4, 5 es un triángulo pitagórico porque cumple con el teorema de Pitágoras con números enteros. Entonces, por eso sé que este es 5. Pero si ustedes no lo saben, pues por Pitágoras lo pueden hallar. 3 al cuadrado más 16, o sea, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado te da 9 más 16, 25. Raíz cuadrada de 25 es 5, ¿vale? Ah, bueno, pero entonces a mí lo que me interesa saber es cuánto vale el seno de ese ángulo teta. El seno de ese ángulo teta. Entonces el seno de teta, a ver, seno de teta, me habían dicho que era opuesto. ¿Cuánto vale el opuesto? 3 sobre la hipotenusa, que vale 5. El seno de teta es igual a 3 quintos. Ese es el seno de teta, 3 quintos.
Entonces yo puedo reemplazar ese seno de teta acá. Miren, ya reemplacé CGY 300, ya reemplacé CG, que queda igual porque no lo conozco, y ahora reemplazo el valor del seno de teta. El valor del seno de teta es 3/5. ¿Sí? Lo teníamos aquí mismo, si no estoy mal. 3/5, sí. Bueno, entonces ya teniendo esta expresión, uno ya puede despejar cuánto vale CG. ¿Sí? ¿Qué hago para despejar? A ver, ¿qué está haciendo el 3 multiplicando y qué está haciendo el 5 dividiendo? Pues los paso al otro lado a hacer la operación contraria. Es decir, el 5 lo paso de dividir a multiplicar. Me queda 5 multiplicado por 300 dividido entre 3, que aquí está multiplicando y pasa a dividir. Y eso es igual a CG. ¿Listo? Entonces CG, haciendo las operaciones, queda 5 por 3, 15 dividido entre 3, 5. Y 2 ceros, 500. Y ese ya es el valor de CG, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces así se calcularía CG. Primero se calcula una componente y con las fórmulas de las componentes de un vector, pues se traslada esa componente al valor del vector, o se despeja el valor del vector a través de su componente. ¿Sí? Es así de simple, muchachos. Espero que haya quedado claro. Y miren ustedes cómo funcionó de bien ahorita la tableta digitalizadora, ¿no? A veces es muy difícil rayar y a veces no entiendo. No entiendo qué pasa, pero bueno. Generalmente cuando estoy conectado con el Meet se pone muy lento y por eso tal vez falla tanto, pero ahorita funcionó bien. Espero que este tema quede claro. Lo veremos en un poquito, lo utilizaremos en los ejercicios que vamos a resolver en la próxima clase.